Buenos días y bienvenidos a Mary Shelley y su posición en el entorno literario como mujer. En este video introduciré a la escritora Mary Shelley, hablaré de su vida para darle contexto a su obra más importante que la hace trascender como mujer en el mundo literario y compararé su experiencia con la de otras mujeres en el ambiente literario para desde ahí resaltar su obra y la consecuencia de esta en los cambios sobre la percepción de la mujer como intelectual. Este trabajo está hecho desde la rama de la historia de género. Elegí el tema y la rama porque son temáticas que me interesan y de las que tenía conocimientos previos y que me motivan a seguir profundizando. Usé fuentes primarias y secundarias escritas e iconográficas. Mi objetivo principal es analizar la importancia de Mary Shelley como mujer en la literatura. Para esto, requerí relacionar el contexto en el que Mary Shelley creció y cómo esto afectó a la escritura y la publicación de Frankenstein, y comparar la experiencia de Mary como escritora con las experiencias de otras escritoras. Vida y obra. Desde un principio, la vida de Mary Shelley estuvo llena de desgracias. Nació en 1797 en Inglaterra, en el contexto de la Revolución Francesa. Fue hija de la escritora y pionera del feminismo Mary Wollstonecraft y del filósofo William Godwin. Su madre falleció tras dar a luz, producto de una infección por un mal manejo sanitario por parte del médico que asistió al parto. Viene de un origen acomodado y con una educación formal. Si bien no recibió directamente el legado de su madre, sí tuvo una educación culta bajo la responsabilidad de la madrastra. Sin embargo, creció idolatrando y amando la idea de su madre, pasando muchos momentos reflexivos en su tumba. En su adolescencia, alrededor de los 16 años, conoció a su futuro esposo, Percy Shelley, quien era un seguidor político de su padre. Mientras Percy Shelley estaba casado con otra persona, Mary y Percy Shelley viajaron juntos, viaje del cual ella regresó embarazada. Debido a esto, el padre se desentendió de Mary y la pareja comenzó una vida de precariedad pero oculta. Estaban sumergidos en deudas, habían perdido a su primer hijo prematuro y estaban siendo responsabilizados por el suicidio de la esposa de Mary, pero se casaron de igual forma bajo el rechazo social en 1816. Ese mismo año, pasaron el verano en una casa de campo cerca de Ginebra con Lord Byron y John Polidori. Debido al mal clima, la pasaron encerrados en la casa. Y el aburrimiento, junto con los libros de fantasmas que habían estado leyendo, llevaron a Lord Byron a proponer un reto: escribir un relato corto de una historia de terror. Así fue como Mary Shelley escribió Frankenstein a sus 19 años, que fue publicado a sus 20 de forma anónima. Por un tiempo se creyó que el libro fue escrito por Percy Shelley debido a una nota firmada por él en la primera edición del libro. Inicialmente fue publicado como anónimo por la temática del libro y su situación económica, que no sería bien visto publicado por una mujer. Pero luego, en 1823, 7 años después, fue publicado bajo su nombre, bajo el nombre de Mary Shelley. Lo volvió a escribir en 1831, después de la muerte de su esposo. En 1818, los Shelley se van a Italia, donde tuvieron 2 hijos más que no sobrevivieron. Nace Percy Jr., que logra crecer. En 1822, Percy esposo muere. Mary manda a cremar el cuerpo, pero conserva su corazón, que mantiene su escritorio hasta su propia muerte. Continuó escribiendo y publicando en Inglaterra, donde murió a los 53 años de edad debido a un tumor cerebral. Volviendo a su libro estrella, parte de su inspiración fue marcada por los experimentos científicos de la época y por su vida llena de desgracias y muertes. Actualmente es un clásico, se puede ver en retrospectiva que fue una obra muy importante para la literatura en general y para su carrera como escritora, pero en su momento fue criticado de manera negativa. Si bien se habla de Julio Verne como el padre de la ciencia ficción, y fue Hugo Gernsback quien dio nombre al género narrativo, fue en Frankenstein de Mary Shelley que se pueden reconocer sus principios. Mary Shelley, mujer y autora. Independiente de lo importante del tema de la obra, la mujer ha sido invisibilizada como tal debido al machismo, pero con esfuerzo se ha logrado publicar abiertamente como mujer. Ahora se pueden publicar sus obras abiertamente, no a través de hombres, seudónimos o anónimos. Se conoce poco de la mujer en el arte en general en comparación a los hombres, pero eso obviamente no es debido a que no hayan escrito ni hayan tenido ideas. Como prueba tenemos a Safo de Lesbos, poetisa griega.
Los movimientos feministas tuvieron gran responsabilidad en los avances de la inclusión de la mujer en todos los ámbitos, uno de estos la literatura. Y la vida de Mary Shelley estuvo marcada por su madre y sus ideas feministas, la educación y su acceso por parte de las mujeres. Da la impresión de que fueron más las ideas de su ausente madre y el incentivo de Percy Shelley lo que permitió a Mary seguir con su pasión, más que el dudoso apoyo de su familia viva y el entorno social de los tiempos a su corta edad. Es diferente cuando ella adulta, madura y viuda siguió escribiendo y publicando. En la historia de la literatura podemos visualizar otras figuras femeninas, como Safo de Lesbos, mujer griega presente en la historia de la literatura, que da indicios de que la mujer siempre ha estado presente pero se ha invisibilizado. O la madre de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, escritora y pionera del movimiento feminista, influencia Mary. Virginia Woolf, en su libro Una habitación propia, escribió: «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción». Mary Shelley, a pesar de las condiciones económicas adversas y no poseer un lugar propio para escribir, logró crear un clásico que dio origen a un género literario. De todas formas, esto sí se puede ver evidenciado en Jane Austen, autora de procedencia burguesa que nunca se casó y escribía novelas de romance. En comparación con ella, puedo decir que Mary escribió un clásico de ciencia ficción, a partir de sus experiencias de muerte y necesidades. Mary Shelley escribió a pesar de ser casada, pero dependía del permiso de su marido para escribir, aunque esto la incentivaba a hacerlo. Sofía Tolstoy, por el contrario, no tuvo la oportunidad de florecer como escritora esta tarde en su vida. Vivió siempre a la sombra de su marido y en su vida logró publicar solo un libro. Escribió en su diario: «He servido de genio durante casi 40 años. Cientos de veces he sentido que mi energía intelectual se agita dentro de mí y todo tipo de deseos. Un anhelo por la educación, un amor por la música y las artes. Una y otra vez he aplastado y sofocado estos anhelos. Todos preguntan, ¿pero por qué debería una mujer inútil como tú necesitar una vida intelectual o artística? A esta pregunta solo puedo responder, no lo sé, pero reprimirlo internamente para servir a un genio es una gran desgracia». La falta de libertad de una habitación propia la limitó a ser madre y ama de casa. Desde entonces, la mujer se ha integrado mucho más en el mundo de la literatura. Es necesario reconocer que no solo depende de las circunstancias sociales, sino que también de las personales. Pero a diferencia, Mary floreció como escritora a pesar de sus adversidades. Es más, las tomó y las transformó en su propia creación, Frankenstein. Cabe resaltar que el primer premio Nobel de literatura ganado por una mujer fue en 1909 por Selma Lagerlöf y la publicación de Mujercitas por Louisa M. Alcott en 1888, que no solo es un libro escrito por una feminista, sino que lo aconteció por 4 jóvenes durante una guerra civil en Estados Unidos. En la actualidad hay muchos más libros publicados por mujeres. No es necesario comparar su cantidad a la de los publicados por los hombres porque la opresión en este ámbito no es tan restrictiva. Conclusiones. El contexto familiar social formaron a Mary Shelley como persona, y por lo tanto su obra. Es evidente al ver el contexto de producción que Frankenstein está muy arraigado a sus experiencias personales como mujer del siglo XIX, con su apego a la idea de su madre feminista, hija de intelectuales y esposa de un escritor que fomentó tanto su creatividad de escritura como los comportamientos que exhibía que estaban mal vistos para la época. Comparando sus experiencias con las de distintas escritoras, pude recalcar aún más las de Mary Shelley y lo que era el machismo, dependencia y la libertad en el mundo de la literatura en aquellos años. Resaltar que no todas las experiencias son tan similares, aún en años cercanos, y que el proceso al equilibrio ha sido lento. Mary Shelley escribió muchos libros en su vida, pero se puede decir sin duda que el más relevante en la historia y en la actualidad es Frankenstein. Inventó un nuevo género literario que trasciende a los 19 años.